La Corte Constitucional ha creado en la práctica una excepción a la causal de nulidad electoral de doble militancia en los casos de elecciones a corporaciones públicas por coaliciones de partido. Hola a todos, saludos amigos y colegas. En el video de hoy vamos a ver y analizar el caso del senador Alexander López Maya, a quien la sección quinta del Consejo de Estado le había declarado la nulidad de la elección por haber incurrido en doble militancia, pues a juicio de dicha corporación el senador se había inscrito al Senado de la República por coalición de partidos del Pacto Histórico y había apoyado a un candidato a la Cámara de Representantes en el departamento de Santander que pertenecía al partido político Alianza Verde. Pues bien, la Corte Constitucional, al analizar el caso del senador Alexander López Maya en revisión de tutela, ha creado una excepción en la práctica, pues lo que se introduce en dicha sentencia son unas reglas de interpretación para los casos de las elecciones de corporaciones públicas por coaliciones de partidos, pues establece y hace un análisis un análisis de las circunstancias fácticas del caso de Alexander López Maya, que se había lanzado al Senado de la República, avalado por el Polo Democrático Alternativo en coalición de partidos del Pacto Histórico, y el candidato a quien él apoya en la Cámara de Representantes era un candidato de la Alianza Verde para la Cámara de Representantes en el departamento de Santander. Veamos cómo son dos circunscripciones completamente distintas, porque la del Senado de la República es del nivel nacional y la de la Cámara de Representantes tiene una circunscripción territorial, pero que para la Corte Constitucional existe un vacío jurídico y por ello en esta misma sentencia exhorta al Congreso de la República a regular la materia frente a la creación y disolución de coaliciones de partidos en elecciones de corporaciones públicas, porque en el caso del senador Alexander López Maya, el senador pertenecía y estaba avalado por el Polo Democrático Alternativo, fue elegido para el Senado de la República y por la coalición del Pacto Histórico. Pues bien, en el caso de la Cámara de Representantes, en el candidato que él apoya, la Alianza Verde había hecho coalición de partidos en el departamento con el Polo Democrático Alternativo. Por eso, la Corte Constitucional ordena revocar la sentencia del Consejo de Estado y ordena fallar nuevamente con esas nuevas reglas de interpretación que pues en la práctica termina siendo casi que una excepción a la prohibición del concepto de doble militancia, y le ordena igualmente al Congreso de la República regular la materia frente a la creación y solución de las coaliciones de partidos, y en el caso precisamente hablando hace el análisis entendiendo y concluyendo que en los casos en donde hay coaliciones de partidos de elecciones de corporaciones públicas no incurre en doble militancia siempre que, por ejemplo, en el caso de Alexander López Maya, el partido que avaló al senador, que fue el Polo Democrático Alternativo, entró en la coalición, en la lista de coalición del Senado de la República, pero a su vez ese mismo Polo Democrático Alternativo hizo coalición de partidos en la lista de la Cámara de Representantes del departamento de Santander, y por ello ve la Corte Constitucional que no se configura la doble militancia y exhorta al Congreso de la República a regular sobre la materia, pues considera que existe un vacío jurídico que lógicamente ahora en adelante vamos a tener en los estrados judiciales, especialmente en las acciones de nulidad electoral, esta nueva discusión. Saludos a todos, hoy es viernes, que Dios los bendiga.